Las señales de cambio parecen estar allí, y también lo está el escepticismo. Porque entre tanto que sale a la prensa, a la luz pública, y lo que pasa fuera de los focos y fuera de los videitos de TikTok, hay quienes apuntan a que la transición está más cerca. ¿Usted cree que es así? Vamos a hablar hoy de ello. Porque a la par de esto, María Corina Machado asegura que tiene ese plan listo para esa transición. Así que venga, pisemos el acelerador, ¿no? Pero como era de esperarse, después de los secuestradores de Miraflores o que los secuestradores de Miraflores pidieran ese rescate de oro, aumenta la presión a la mesa de trabajo. Ya saben, el salón de tareas dirigidas. Porque hay un par de deudas de este primer lapso. Ahora, ¿sabe usted cuál es la naturaleza de los rojos o de un escorpión? Aquí nadie se engaña. Y benditos instintos animales de los rojos. Porque Delcy no se pudo aguantar la verborrea, o en este caso las ganas de figurar. Y Marco Rubio creo que no está muy contento con esto. Mientras tanto, Estados Unidos celebra un acuerdo para modernizar Tocoma y Macagua, pero la realidad es que la cosa va a empeorar. Vienen más cortes de luz, vienen más cortes de agua y vienen más severos. Y Pete Hegseth no descarta una operación militar en contra de Cuba, porque ha utilizado la frase comodín: todas las opciones están sobre la mesa. Acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento el día de hoy, viernes 14 de agosto de 2026. Augusto Navarro en este espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. A ver, la prestigiosa publicación británica The Economist se ha hecho una pregunta. La misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Acabamos de avanzar? ¿Hay señales de cambio? ¿Cómo se ve esto desde afuera? Desde esa perspectiva de a quien no le duele lo que nosotros vivimos. Bueno, luego de leerla y de digerir esto para ustedes, pienso que el verdadero valor de ese editorial que está en The Economist no es solo que diga que la transición tiene mejores perspectivas, porque eso por sí es una noticia. Lo realmente importante, creo yo, es preguntarse por qué una publicación de las más influyentes del mundo llega ahora a esa conclusión. ¿Y qué nos dice eso, por supuesto, del momento político que atraviesa Venezuela? Durante años, el diagnóstico internacional, en conjunto, era exactamente lo contrario. Que Venezuela aparecía como un conflicto congelado, una dictadura consolidada y una oposición incapaz de alterar el equilibrio de poder. Pero hoy, ese análisis, al parecer, comienza a cambiar. No porque el régimen haya decidido democratizarse espontáneamente, no, sino porque por primera vez existe un actor externo con capacidad real de modificar los incentivos de quienes siguen ocupando el poder. Y ese actor, obvio, es Estados Unidos. Y The Economist identifica con claridad el papel que ha desempeñado Marco Rubio específicamente en la construcción de esa hoja de ruta. Sin embargo, aquí conviene hacer una precisión que quizá muchos pasen por alto. Hay quienes leen ese artículo como si fuera una especie de celebración anticipada de la transición. Y yo leo algo distinto. Porque lo que está haciendo The Economist es simplemente describir la ventana de oportunidad, no garantizar el desenlace. Y entre una cosa y otra, por supuesto, bueno, hay un abismo. La revista recuerda que el chavismo acumula más de 2 décadas incumpliendo acuerdos, manipulando procesos electorales, utilizando negociaciones como ese mecanismo para comprar tiempo. Es decir, reconoce que las condiciones han cambiado, pero que también advierte que el principal riesgo sigue siendo el mismo: creerle demasiado pronto a quienes hicieron del incumplimiento su política de Estado. Y ya van a ver el mazazo que le mandó Marco Rubio a la monarca, pero ya vamos para allá. Hay otro aspecto especialmente interesante allí. The Economist coloca sobre la mesa ese tema que hasta hace muy pocos meses muchos preferían evitar: la necesidad de incorporar a María Corina Machado dentro del proceso que se vive hoy. Y esto tiene una enorme carga política y mucho peso internacional, porque no se trata simplemente de una dirigente opositora más. Se trata, obvio, de la figura que concentra la mayor legitimidad popular del bloque democrático y cuya exclusión convirtió cualquier acuerdo en un edificio que empieza a construirse sobre arena y disparó su popularidad. Y es que la revista, sin decirlo en esos términos, está reconociendo algo que la realidad venezolana viene demostrando desde hace un buen tiempo:
Una transición sin María Corina difícilmente tenga legitimidad social, y una elección presidencial sin la posibilidad de que ella participe o de que al menos respalde plenamente el proceso, nacería cuestionada incluso antes de que pueda celebrarse. Y ese punto es el que conecta además con algo que hemos venido analizando acá durante las últimas semanas. Porque mientras algunos siguen obsesionados con discutir cargos, cuotas de poder, espacios de poder, María Corina concentra toda su narrativa en 3 elementos: elecciones presidenciales, garantías institucionales y respeto a la legalidad. No es casualidad, es una estrategia, porque entiende que la legitimidad del proceso no depende únicamente del resultado de ese proceso, sino de las condiciones en las cuales vamos a que ese resultado sea alcanzado. Ahora bien, el artículo también introduce un asunto que merece mucha más atención de la que ha recibido: el dinero del petróleo. Porque The Economist plantea que Washington debe transparentar cuánto ha ingresado por la comercialización de ese petróleo venezolano y cuánto dinero ha sido efectivamente transferido a Venezuela y bajo qué criterios se administraron esos recursos. Y aquí es donde yo coincido plenamente. De hecho, eso debe estar por venir. Si el discurso estadounidense se basa en fortalecer instituciones, en promover estándares democráticos, la transparencia no puede ser selectiva. La confianza también se construye rindiendo cuentas, precisamente porque ese dinero no le pertenece a Delcy, sino a todos los venezolanos. Y cualquier administración, por muy transitoria que sea y muy justificada que esté, debe tener que explicar cómo se administra cada dólar. Eso no significa, por supuesto, desconocer el contexto. El mecanismo de custodia nació precisamente para impedir que los recursos públicos volvieran a convertirse en la caja negra del chavismo. Pero ahora tenemos lo del oro. Y una cosa es establecer controles y otra distinta, sustituir la opacidad de un sistema por la opacidad de otro sistema que tutela. Porque si el objetivo final es reconstruir la institucionalidad de Venezuela, la transparencia tiene que comenzar por quienes deciden venir a restaurarla. Quizá por eso el mensaje de The Economist termina siendo mucho más profundo de lo que parece. Porque no está diciendo que la democracia regresó a Venezuela, no. Está diciendo que por primera vez en muchísimo tiempo existen condiciones objetivas para pensar que se puede regresar a la democracia. Pero es que también recuerda que todavía falta lo más difícil: traducir todo lo que estamos viendo y lo que veremos, las conversaciones, en reformas concretas, convertir las promesas en un calendario electoral y garantizar que quienes han controlado el poder durante décadas acepten competir bajo las reglas de que ellos ya no la pueden manipular. En otras palabras, el optimismo comienza a aparecer en la comunidad internacional, sí, pero la prudencia, sin embargo, sigue siendo obligatorio para todos nosotros. Porque la historia reciente nos enseña o nos ha enseñado que el chavismo nunca ha perdido el poder en una mesa de negociación. Todo lo contrario, lo ha utilizado para ganar tiempo. Sí, la diferencia de hoy es que por primera vez en esa mesa no depende únicamente de la voluntad del régimen. Y quizás sea esa la verdadera noticia, que ya es vieja, por cierto. Pero The Economist intenta transmitir algo. Y si les traigo esta reflexión para comenzar el programa del día de hoy, es porque al final el chavismo nunca deja de ser chavismo. Hay una vieja fábula atribuida a Esopo que resume perfectamente lo que le voy a mostrar. La del sapo y el escorpión. El sapo que acepta cruzar el río con el escorpión sobre su espalda y a mitad del trayecto el escorpión lo pica. Y mientras ambos comienzan a hundirse, el sapo le pregunta por qué lo hizo, si ahora van a morir los dos. Y la respuesta fue sencilla: porque esa es mi naturaleza. Pues bien, Delcy Rodríguez volvió a picar, volvió a hacer exactamente eso. Cuando el régimen intenta proyectar esa falsa imagen de pragmatismo, de moderación, de cooperación, para no romper ese delicado equilibrio de negociaciones con Estados Unidos, la monarca decide sacar a relucir su ADN ideológico, ese que nunca perdió. Porque la misma Delcy, que algunos farsantes te han querido vender como una dirigente pragmática, una tecnócrata, la misma que algún Michelo por allí español pretende presentar como una chavista reciclada hacia la derecha y que además le llamó emperadora, volvió a recordarle al mundo quién es ella realmente.
Y es que lo que publicó no fue un desliz, ni tampoco una frase improvisada. Fue un mensaje político cuidadosamente calculado. El presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Hoy, al conmemorar el calendario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía y el internacionalismo solidario. Debe ser bien curioso el diccionario de esta gente, ¿verdad? Pero eso no se le escapó. No confundamos un error con una provocación, porque él sí sabe perfectamente que hoy cada palabra que diga se monitorea en Washington y sabe que el secretario de Estado, Marco Rubio, es probablemente el funcionario estadounidense que mejor conoce el daño que el castrismo produjo a Cuba y posteriormente exportó a Venezuela. Sabe además que buena parte del respaldo político que sostiene la estrategia hacia Venezuela pasa precisamente por un partido republicano cuya base electoral acá en Florida tiene al anticastrismo como uno de los pilares históricos. Y aún así, decidió rendir homenaje al arquitecto de la Revolución cubana. Era inevitable que la respuesta llegara, por supuesto, y llegó unas horitas después, porque Marco Rubio no respondió únicamente como secretario de Estado, también respondió como hijo de exiliados cubanos. Fidel Castro fue un fracaso absoluto en todo, salvo en destruir Cuba y en empobrecer, encarcelar y asesinar a su propio pueblo. Ojo con esto. Aconsejo encarecidamente que cualquiera que se sienta tentado a seguir su ejemplo lo reconsidere detenidamente, pues de hacerlo se condenará también al fracaso. La rapidez de la respuesta dice mucho, pero dice todavía más lo que ocurrió después, porque no solamente fue Rubio, fueron congresistas republicanos de Florida, dirigentes del exilio cubano y una buena parte del ecosistema político que más influye sobre la política latinoamericana de la Casa Blanca. Y aquí aparece un elemento que muchos están subestimando. Estados Unidos ya está mirando las elecciones del medio término. Falta relativamente poco para que la política doméstica vuelva a dominar la agenda de Washington. Y cuando eso ocurre, Florida adquiere un peso desproporcionado, porque ningún dirigente republicano que aspire a conservar esa mayoría puede darse el lujo de parecer tolerante frente a una provocación como esta, frente a una reivindicación del castrismo, porque es sencillamente un suicidio político. Por eso creo que él sí cometió un grave error de cálculo. Un escupitajo a la cara de quien las está tutelando. Quiso enviarle un guiñito a sus bases ideológicas, que todavía sobreviven, si es que sobreviven, dentro del chavismo, y terminó regalándole a Marco Rubio el argumento perfecto para endurecer nuevamente el discurso frente a Caracas. ¿Irá a suceder? Vamos a ver. Porque en política exterior los símbolos importan, pero en política interna importan todavía más. Y pocos símbolos generan tanto consenso negativo dentro del Partido Republicano como Fidel Castro. Por eso, les decía al comienzo, que el escorpión volvió a picar. No porque no entendiera las consecuencias, precisamente porque no puede evitar actuar conforme a su naturaleza. Después de tantos intentos de proyectar una imagen de moderación, bastó un aniversario para recordar que detrás del lenguaje tecnocrático y de discursos de inversión extranjera sigue estando intacta la misma podredumbre ideológica que convirtió a Cuba en una cárcel y a Venezuela en la réplica más trágica. Y si el régimen insiste en cometer ese tipo de errores, mientras se acerca además esas elecciones del medio término, hay algo que nosotros sí podemos hacer, que esas contradicciones no pasen desapercibidas. Porque la opinión pública importa, la presión pública importa. Y cuando el adversario decide dispararse en el pie, lo peor que podemos hacer es, mire, guardar silencio. Tenemos que seguir señalando, documentando y haciendo que esas provocaciones lleguen exactamente al lugar donde más consecuencias pueden generar. O sea, sigamos etiquetando a Marco Rubio. Mientras tanto, María Corina Machado aseguró este jueves también que Venezuela atraviesa un momento de transformación política y sostuvo que el país está entrando en una nueva etapa. Esto en medio de la desaparición progresiva de las estructuras de ese antiguo sistema, del chavismo, y de una sociedad que, según ella afirmó, está decidida a impedir un retroceso. Y vaya que lo estamos.
En una entrevista con Emilio Figueredo para el portal Analítica, María Corina afirmó que estamos viendo el fin de una etapa y el inicio de una nueva era. Simultáneamente, se ven elementos de ese antiguo régimen en pleno proceso de desmantelarse, mientras que otros sí todavía subsisten. Pero hay un país que está vibrando y que está decidido a que esto no tenga vuelta atrás, dijo María Corina. Además, sostuvo que su movimiento se ha preparado, esto es importante, para asumir responsabilidades de gobierno y para responder simultáneamente a la emergencia inmediata y a la reconstrucción institucional. ¿Qué dijo? Yo me atrevería a decir que no ha habido un solo movimiento, al menos en Venezuela, que se haya preparado tanto para tomar el poder, para servir y para gobernar. Además, señaló que esa preparación contempla atender las necesidades urgentes de la población y al mismo tiempo reconstruir las instituciones que consideramos todos están destruidas. Porque también afirmó que si algo estamos listos es con los planes, dijo. Sabemos lo que hay que hacer, con quién, y ese con quién es muy importante. Asimismo, rechazó la idea de una Venezuela condenada a permanecer dividida por razones políticas, sociales o geográficas. A su juicio, el proceso que se inició con las primarias de 2023 permitió superar algunas de esas fracturas y que se construyera una identidad común alrededor de las aspiraciones de todos los venezolanos. En ese sentido, María Corina atribuyó parte de esa cohesión a la consecuencia de tantos años de crisis. La corrupción más obscena, o sea, todo eso generó un sentimiento de dolor, de indignación, que unió a la sociedad venezolana por encima de aquellas diferencias que habían buscado provocar. Y es que uno de los puntos centrales de este planteamiento que deben hacer en esa entrevista fue la necesidad de construir instituciones independientes y de evitar un esquema de impunidad. Y dio en la diana, porque dijo que la mejor manera de evitar la venganza es la justicia. Y no podemos plantearle al país un esquema de impunidad, porque eso sí es tremendamente peligroso para la nación que viene. Machado además planteó que la reconstrucción institucional deberá comenzar por los organismos encargados de garantizar la soberanía popular. Obviamente que en el cortísimo plazo son indispensables el CNE y el TSJ para iniciar un proceso de transición y de recuperación de la soberanía popular, señalaba. Y precisamente sobre el sistema electoral, insistió que todos los venezolanos deben poder participar, incluidos quienes se encuentran fuera del país, porque se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla con lo que dice la Constitución. Gente proba, honorable, que no se vincule a ningún partido político. ¿Cuántos de esos hay en Venezuela?, preguntaba. Bastantes, diría yo. La dirigente opositora también rechazó la posibilidad de realizar primero elecciones regionales, eso que tanto se ha hablado, porque dijo, aquí no estamos para entretenimientos. Es muy serio lo que está pasando. Y después de la tragedia del terremoto, Venezuela no aguanta una mentira más. A su juicio, el país necesita un proceso que conduzca a una transformación democrática y no a nuevas consultas electorales que, según sostuvo, no resuelven los problemas estructurales. Finalmente, María Corina llamó a canalizar la indignación provocada por la crisis y por la tragedia de los terremotos hacia la transformación democrática. Dijo que hay que entender que sí hay una urgencia creciente, pero que la gente está contenida porque está segura de que vamos a un proceso de cambio democrático y cívico. Y eso es bastante cierto. Facciones de la oposición venezolana y ONGs pidieron el día de ayer también que la mesa de trabajo incluya el tema electoral, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Ojo allí. Propuesta que no está entre los acuerdos de este primer ciclo de conversaciones que finalizó el día miércoles. El grupo Unión y Cambio, que no tiene representación en el diálogo, como la mayoría de los grupos, exigió que el tema electoral sea el primer punto de la discusión que viene. Y es que la agencia de noticias EFE recoge que Tomás Guanipa considera muy importante que se aborde el tema electoral cuanto antes y que haya un acuerdo para cambiar de forma radical el Consejo Nacional Electoral, actualmente, usted sabe, un nido de ratas controladas por el chavismo, para que posteriormente entonces podamos avanzar a ese cronograma de comicios presidenciales. Pero por otro lado, la ONG venezolana Acceso a la Justicia lamentó que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de la mesa de negociación al principio, o todo fuera de la mesa, y valoró el acuerdo de renovar sobre todo el Tribunal Supremo de Inmundicias al día de hoy. Porque dijo Ali Daniels, lamentamos que en las negociaciones
que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación. Esto era lo que decía AF, el director de la ONG Acceso a la Justicia. No obstante, Dinora Figuera, quien lidera la delegación de la oposición en el diálogo con el chavismo, se comprometió también el día de ayer a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los próximos días. ¡Qué bien! Y es que según Foro Penal, en Venezuela actualmente siguen 382 personas presas por pensar distinto. Incluso el partido Movimiento por Venezuela, que tampoco tiene representación en el diálogo, propuso ayer restablecer la autonomía del Banco Central de Venezuela a través de esas conversaciones entre oficialismo y oposición. En una carta dirigida a Figuera, el secretario general nacional de MPB, Simón Calzadilla, pidió que se plantee en el proceso de negociación el restablecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela con la designación de profesionales capaces y no vinculados al partido de gobierno, lo que cualquiera de nosotros espera. También propuso que se nombre un ministro de Finanzas que sea capaz y que no esté vinculado con el pasado administrativo del gobierno y con los partidos políticos, que pueda abordar y diseñar, en coordinación con el Banco Central, una política fiscal equilibrada y también restablecer un sistema cambiario simple. Y es que la cosa, señores, la cosa se sigue moviendo por varios frentes y espero que se mueva cada vez por más frentes, cada vez por más, exigiendo cambio ya, que no tengamos tregua ni descanso contra los rojos. Ahora, pendientes con esto, con la electricidad, porque el régimen recientemente instó a los venezolanos a ahorrar lo que no tienen, energía y agua. Y ahora, ante la amenaza de la sequía, muchos interpretan que habrán más apagones, más generalizados y más violentos. Esto tras meses de cortes que ya se vienen sufriendo en el país. Delcy Rodríguez declaró la semana pasada que el fenómeno El Niño, ahora es El Niño, ya estaba afectando a nuestro país y que podría provocar una sequía antes de que finalice el año. Según señaló, este fenómeno periódico que calienta la superficie del Océano Pacífico y que altera los patrones climáticos globales hace necesario ahorrar energía y agua. Pero al final a mí no me queda claro, supongo que usted tampoco, cómo es que El Niño produce un efecto de avaricia desmedida que ha hecho que estos tipos se robaran miles de millones de dólares que estaban destinados durante décadas a la solución del problema. O sea, ellos roban por El Niño, porque el robo, el hurto, la corrupción es el verdadero problema. El llamado a intensificar el ahorro en una red eléctrica ya precaria ha desencadenado, por supuesto, protestas en diversos sectores del país, donde los ciudadanos y las empresas enfrentan cortes de electricidad de hasta 10 horas diarias. Usted lo sabe mejor que yo. Fallos frecuentes en los equipos, provocan apagones, varios días, interrupciones en el suministro de agua y pare usted de contar. Pero hace escasas horas, reseñábamos que la monarca celebraba con bombos y platillos ese adendum firmado con INSA, y ayer la cuenta de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas dedicaba este post, esta publicación, a explicar un poco el alcance del contrato, un poco en modo de beneplácito, pero bien explicaba en su cuenta de X en Manuel Rondón que este acuerdo generó dudas por la falta de licitación pública. Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, ha cuestionado por qué se volvió a firmar con una empresa sin explicar qué pasó con los pagos anteriores. El ingeniero y dirigente opositor Jesús Armas también criticó el procedimiento de adjudicación. ¿Qué dijo? Lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente. Lo de siempre. En momentos donde la infraestructura energética del país está colapsada, con millones de venezolanos afectados diariamente por constantes cortes de luz, un proyecto tan importante como la rehabilitación de Tocoma y de Macagua debería tratarse muchísimo mejor, con más transparencia, con seriedad al menos. Y es que quien dirige la nueva INSA desde julio de 2025, escuche esto, es Jorge Salcedo Hernández, el mismo abogado que en 2017 defendió a Samar López Bello ante las sanciones del Tesoro por servir de testaferro de Tarek El Aissami. Ambos presos hoy por el caso PDVSA Cripto. Qué belleza, ¿verdad? Bueno. En el directorio de esa empresa también figura Hidalgo Socorro, excontratista petrolero que vendió 42 remolcadores a PDVSA por 145 millones de dólares y que estuvo ligado a la contratación irregular del semisumergible Avant Pearl, que después naufragó. Una embarcación con un sobreprecio de 257 millones de dólares, según la Asamblea Nacional,
Y que además este señor hasta hace algunos meses estaba litigando en contra de PDVSA por esos remolcadores. Y es que precisamente por eso, repito, está el cansancio, que el régimen en su avaricia absoluta se sigue disparando a los pies, si ya no fue que se dieron el tiro. Y si ya no se dieron el tiro, deben estar muy cerca de hacerlo, metafóricamente hablando, ¿no? Todo está conectado. Y vienen las midterms. Señores, nos vemos más tarde en el directo de Apolítico Live. Gracias por estar acá. Así están las cosas.